de la ciencia. Sabemos que todos estamos bajo el control de Dios y que nuestro Dios, eterno Creador, nuestro Creador y Padre Celestial, lamentablemente a través de la historia nos hemos dado cuenta, y también en estos tiempos, que siempre van a surgir personas ateas que se oponen al Evangelio del Señor Jesucristo, que incluso blasfeman, se ponen a pelear en contra de nuestro Dios, argumentando en sus razonamientos humanos lo que verdaderamente a veces tenemos que verlo y tenemos que darlo a conocer, ya que, como les reitero, es un tema muy profundo y que desde ya te pido, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que pongamos todo de nuestra parte en cuanto a la atención de Él mismo. Les mencionaba que nuestro Dios es nuestro Creador, es el Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible, de todo lo que tiene aliento de vida, todo lo que es energía, lo que es materia, de Él viene. Yo quiero que me acompañes allí, donde quiera que te encuentres, si tienes una Biblia a la mano, o bien que me acompañes a escuchar allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahí, si no tienes una Biblia a la mano, pues solamente acompáñame con toda reverencia y escuchamos. Vamos a dar lectura a los mismos, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. En estos dos versículos les reiteramos: nuestro Dios y Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, único y verdadero Dios. Él es el Creador de los cielos y de la tierra, y como lo reiteramos, de todo lo que tiene aliento de vida, de todo lo que se arrastra sobre la faz de la tierra, de los grandes monstruos marinos, de los habitantes del mar, de las aves, de las bestias del campo, de los animales, de todo lo que es visible e invisible, de todo lo que es energía y materia, y de nosotros, los seres humanos. Y aquí mismo, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, lo leemos y dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es nuestro Creador y Padre Celestial, y lo confirma aún más aquí mismo en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, a la luz de la palabra, hoy
nos damos cuenta que aunque el hombre y la mujer muchas veces renieguen, argumenten y digan todo aquello que definitivamente no, va en contra de lo que es lo bueno, de todo lo que es nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a tocar un tema que es muy, como lo reiteramos, es muy controversial, ya que definitivamente tenemos que estar bien centrados en lo que exponemos. ¿Y por qué les decimos esto? Nosotros sabemos que la ciencia, sea cual sea alguna de sus ramas, viene de Dios, viene de lo alto. Qué triste y lamentablemente existan hombres, así como mujeres, que se ciegan, que en sus vanos razonamientos expresan su desacuerdo con las cosas de Dios. ¿Y por qué les mencionamos esto? Porque a continuación vamos a desarrollar este tema, y como yo te decía al principio, que todo nuestro interés esté centrado en lo más importante: nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, su gracia redentora, en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Quiero que me pongas atención a lo siguiente. La psicología y la Biblia han tenido diferencias marcadas a través del tiempo, y es fundamental evaluar desde un punto de vista la teoría psicológica a la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios, ya que recordemos que acá mismo en la Biblia el Señor nos exhorta a probar a los espíritus. Esto está escrito allá en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 1, en donde el Señor nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La psicología abarca varias teorías que se debe de tener muchísimo cuidado, ya que lamentablemente muchas de estas conducen al ateísmo. ¿El porqué de esto? Bueno, la teoría psicoanalítica es considerada una de las primeras en psicología. Esta fue creada por el neurólogo Sigmund Freud. Lamentablemente este hombre era ateo, conocido también como el papá de la psicología y muy especialmente del psicoanálisis. Muy conocida en la cultura popular, la cual ha dejado una marca en el campo de la psicología y ha sentado bases para otras teorías que en la actualidad tienen menos aplicación en la práctica. Esta teoría sostiene que el comportamiento humano está influenciado fuertemente por el inconsciente y los instintos primarios. Freud introdujo como conceptos como la libido. ¿Qué es esto? En psicología es el deseo sexual, la energía que impulsa a las personas a buscar intimidad y conexión sexual. Ampliándola,
luego a instintos vitales y destructivos, así como los conceptos del yo y superyo. Esto último, salpicado y lleno de ateísmo. El ello representa los instintos biológicos y busca satisfacción inmediata. Suele considerarse exigente y egoísta. El yo es la parte psicológica de la personalidad que se encarga de controlar el ello y aporta inteligencia. Ahora bien, por otro lado, el superyo es el aspecto moral de la personalidad similar a la conciencia. Amado hermano y amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, poco a poco nos vamos adentrando a lo que es esto. Cómo este hombre ateo fue dando a conocer de sus motivos personales de expresar su famosa frase, Dios no existe. Según Sigmund Freud, el superyo busca lo que es la perfección, la cual alberga emociones como el orgullo y la culpa, y este se forma a partir de la internalización de los valores parentales y sociales. Además, déjame decirte que Sigmund Freud habló acerca cómo la energía psíquica se comparte entre estos tres aspectos de la personalidad, lo cual determina el comportamiento humano. Según él, la personalidad se desarrolla en los primeros 6 años de vida a través de una serie de etapas psicosexuales en las que cada una requiere satisfacer necesidades específicas relacionadas con zonas erogéneas específicas en cada etapa. El desarrollo infantil. Según él, si estas necesidades no son satisfechas adecuadamente, pueden surgir dificultades psicológicas. Posteriormente, otro psicólogo de nombre Erikson propuso etapas psicosociales en las cuales el individuo debe de superar diferentes crisis sociales para desarrollarse saludablemente. Cada etapa superada contribuye a la socialización del individuo, abordando conflictos como confianza ante la desconfianza e identidad frente a confusión de roles. Estas etapas dichas por Erikson ofrecen un camino continuo hacia el crecimiento personal a lo largo de toda la vida. En cuanto al tratamiento, Sigmund Freud aseguró que este se debería centrar en hacer consciente lo inconsciente a través del psicoanálisis, que busca fortalecer el yo para que pueda enfrentar eficazmente los conflictos internos y externos. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, déjame decirte que el psicoanálisis es la teoría y método terapéutico que estudia el funcionamiento mental. Ahora bien, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice acerca de la redención y vida renovada en nosotros, que es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Amén, aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, la visión determinista del psicoanálisis de Sigmund Freud entra en conflicto con la Biblia. Además, el psicoanálisis abarca el conductismo, que es el estudio del comportamiento humano, y la psicología transpersonal, que estudia los aspectos religiosos y trascendentales del ser humano. Ahora bien, Freud dijo que el hombre y la mujer no dependen de Dios, sino que dependen de la mente, porque de allí viene todo, según él, y que dependen también de sus emociones.
Recordemos que no es la mente ni las emociones el problema del ser humano, es el pecado. ¿Y por qué? Porque recordemos que el pecado separa al ser humano de su Creador. Además, este personaje, llamado papá de la psicología, Sigmund Freud, que nació en 1856 y falleció en 1939, como lo sabemos, él dijo que la religión era neurosis y fantasía, que Dios no existía, que la religión era una amenaza para la libertad, la verdad y la felicidad del ser humano. Reiteramos, este era un ateo recalcitrante, lleno de odio a Dios, a tal extremo que intentó estudiar los orígenes y naturaleza de la religión a partir de la teoría psicoanalítica. Ahora bien, pon atención a esto. Desde el punto de vista, estaba perdido, equivocado. ¿Y por qué? Ya que la religión, sea cual sea, no salva a nadie. Pero Dios es todopoderoso, omnipotente, nuestro Creador y Padre celestial. Su gracia redentora en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Por lo tanto, Dios no es religión, Jesucristo no es religión, el Espíritu Santo tampoco es religión. Además, este personaje de la psicología insistió tanto que la religión era una locura, que Dios era fantasía, basada en la necesidad infantil de una figura paterna, dominante, que acrecienta el narcisismo humano. Y lo peor, mira lo que dijo este ateo, que la omnipotencia de Dios es una impotencia, que blasfemias diabólicas, aberrantes ante Dios, de este hombre equivocado, cegado por sus propios razonamientos, reflejando en él mismo lo que él analizaba y enseñaba. Ahora bien, amado hermano, amada hermana, la teoría psicoanalítica desde el punto de vista bíblico, y es aquí en donde es lo más importante. ¿Y por qué decimos esto? Porque la visión determinista de Sigmund Freud acerca de la humanidad difiere de la enseñanza bíblica. La Biblia, la palabra de Dios, el libro de los libros, nos da a conocer a Dios, nuestro Creador y Padre Celestial, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y al Espíritu Santo, el Consolador. Y destaca nuestra relación restauradora y transformadora en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. En contraste, Freud parecía tener una percepción muy pesimista de la naturaleza humana. El concepto del ello, dominado por el placer, guarda similitud con la descripción bíblica de la inclinación al pecado, lo cual está escrito en Romanos 1:24. Quiero que me acompañes a esto porque es muy necesario que a la luz de la palabra lo leamos. Romanos 1:24, y dice así la palabra del Señor: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
Miren qué tremendo. La inclinación al pecado que nos habla en un extremo en cuanto a la culpabilidad del hombre. En Gálatas 5:16 nos habla también acerca de ello. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y por otro lado, el yo, esta parte que interactúa con la realidad, podría ser equiparable a aquella parte del ser humano capaz de reconocer la revelación divina y consciente de su destino eterno. Quiero que me acompañes a Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, el cual dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. El superyo o conciencia moral es donde se libra la lucha entre nuestra antigua naturaleza pecaminosa y nuestra nueva naturaleza en Jesucristo. Mientras Freud sugería este concepto del superyo, era moldeado por influencias sociales. Nosotros, los hijos y las que son hijas de Dios, sabemos que lo moral viene de Dios a través de la conciencia y no de conceptos psicológicos ateístas. El propósito del psicoanálisis de hacer consciente lo inconsciente guarda similitudes con revelar pensamientos e intenciones en el corazón. Recordemos lo que habla la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12 y 13. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. A pesar que el psicoanálisis postula que la autoconciencia y la fortaleza del yo son suficientes para lograr salud, nosotros, los hijos de Dios, sabemos que la sanidad espiritual, así como terrenal y física, viene del único sanador divino, el cual es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el médico de médicos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ya que ningún psicólogo o psiquiatra puede sanar espiritualmente al ser humano. En la teoría psicoanalítica que hoy hemos estado refiriendo a la luz de la Biblia, esta teoría humana considera a Dios como una ilusión, lo cual es una perspectiva totalmente errada, falsa y una blasfemia en contra de Dios. Ahora bien, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, pon atención a lo siguiente. Aunque hay algunos poquitos, pero poquísimos conceptos que resultan útiles para descubrir la depravación humana y explicar la turbulencia interna humana, su enfoque en resolverlos es
errónea completamente, ya que la verdadera libertad no surge de la autoconciencia, sino de nuestro libertador, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Por lo tanto, sabemos que el único que nos puede dar la libertad verdadera es Jesucristo, el Hijo de Dios. Además de esto, el concepto de salud psicológica es bastante egocéntrico, ateo, y minimiza la importancia del amor hacia el prójimo, ya que el amar al prójimo es un mandamiento del Señor, el cual, cuando lo practicamos de corazón, nos da paz, salud espiritual que solo el Señor nos da. Recuerda lo que dice el Señor en su palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. San Juan capítulo 13 versículo 34. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, recordemos que para experimentar nuestra salud y sanidad espiritual es solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el médico de médicos, ya que solo Él puede sanar nuestras enfermedades del alma, del cuerpo y del espíritu, las heridas, dolores, las heridas del pasado, del presente, del futuro, ya que Él nos da vida eterna en abundancia, el perdón de nuestros pecados, la salvación de la condenación eterna derivada de la desobediencia y pecado de Adán. Nos da una verdadera libertad, no como la que da el hombre, sino que una libertad que solo Él, tanto espiritual, terrenal, física y materialmente, nos puede dar a nuestra vida. Su llenura a través del Espíritu Santo, el Consolador. Amado hermano y amada hermana en Jesucristo, un hermoso complemento, como lo es que solamente Él nos da una mente nueva. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 2:16. ¿Qué es el tener la mente de Cristo? Como hijos y las que son hijas de Dios, debemos cada día tener la mente de Cristo, no dar cabida a las ideas o conceptos humanos, que en su mayoría van encaminados a distorsionar lo verdadero, así como la teoría psicoanalítica, que en su mayor porcentaje sus conceptos son incompatibles con la Biblia. El marcado problema de raíz espiritual negativo de esta teoría y su práctica en las personas cuando se enfoca desde el punto de vista humano y, lo peor, ateísta. Por ello, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, la Biblia nos exhorta a que nuestra mente sea la mente de Cristo, ya que esto significa la mente de Cristo es compartir el plan, así como el propósito y perspectiva de Cristo.
identificarnos con el propósito de Cristo, de buscar y salvar lo que se había perdido, compartir el punto de vista del Señor de la humildad, la compasión y la dependencia de Él, entender que los razonamientos que la sociedad humana considera normales y razonables no son los que Dios quiere. ¿Y cómo lo podemos lograr? A través de tener fe genuina en Jesucristo, dejar que el Espíritu Santo nos guíe, permitir que el Espíritu Santo transforme y renueve nuestra mente, reemplazar los viejos pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, examinar ideas, actitudes y creencias, compararlos con las enseñanzas bíblicas y así desechar lo malo, renovar nuestros pensamientos, almacenando en nuestra mente lo espiritual en primer lugar, lo de Dios y aún lo terrenal, pero siempre basado en lo que agrada a Dios. Amado hermano y amada hermana en Jesucristo, que nuestra mente nueva la debemos de cuidar y cubrir con el yelmo de salvación. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Sabemos que el yelmo era en la antigüedad, muy especialmente en los soldados romanos y los soldados griegos. Los soldados griegos fueron los que empezaron a usar la armadura de hierro para cubrirse la mayoría de su cuerpo e ir a pelear. Y el yelmo, que era el casco que protegía la parte de lo que era la cabeza y que solamente tenía los orificios de los ojos, de la nariz, de los oídos y de la boca. Y el yelmo, el casco protector, que era de metal, se utilizaba para cubrir principalmente su cabeza. Y sabemos nosotros que el yelmo de salvación es que tenemos que tener nuestra mente, la mente de Cristo, que cada día debemos, a través de las armas espirituales que el Señor nos ha dado, el pelear la batalla de la fe, correr con paciencia la carrera de la misma, que nuestros pensamientos en nuestro corazón, que nuestra mente esté siempre en las cosas de Dios y protegerla, ya que sabemos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú lo sabes muy bien, que el enemigo, que el Señor lo reprenda a través de los demonios, lo primero que atacan en una persona, ya sea inconversa o una persona que está desprotegida, lo primero que hacen estos espíritus inmundos es bloquear la mente, bloquear el cerebro de las personas, porque al bloquearlo automáticamente toman el control de las personas. Entonces debemos de cuidar nuestra mente. Como un punto complementario es que bíblicamente el subconsciente es la parte del cerebro que recibe la información de la mente consciente y la convierte en revelación. Y esta revelación se convierte en la nueva mentalidad de la persona. El subconsciente es la parte del cerebro que no funciona por lógica y que cree todo lo que se le repite. Por lo tanto, es muy importante
alimentar la mente con información de la Biblia, llenando nuestra mente con la verdad de Dios, leyendo, memorizando, meditando en la palabra de Dios, escuchar las prédicas, las enseñanzas basadas en la Biblia, alabanzas, himnos, cantos, coros que alaban a Dios, el leer libros y folletos cristianos basados en la Biblia, en donde el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Amén. Aleluya. Y por eso nosotros nos damos cuenta este marcado problema en este tema que nosotros hoy estamos abordando, que lamentablemente, como lo mencionábamos a la luz de la palabra, a través del tiempo han surgido hombres y mujeres, pero en su mayoría de hombres. Suena muy duro manifestarlo, pero así es. Hombres nefastos, ateos, que han blasfemado, que han dicho un montón de cosas. Y como lo decíamos al principio, la ciencia, en sus diferentes ramas, viene de Dios. Porque acordémonos que la sabiduría, la inteligencia de lo alto, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento terrenal también viene de Dios, porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto, el enemigo, que el Señor los reprenda, a través del tiempo ha utilizado argucias para entorpecer a las personas. Por eso, cuando un hombre, una mujer está sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, y se dedica principalmente a tratar de estar ahí renegando de Dios, de su palabra, de negar a Jesucristo, de negar al Espíritu Santo, de blasfemar, de mofarse muchas veces. Pero lamentablemente, lo reiteramos, cuando un hombre o una mujer vive sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza, no puede entender las cosas de Dios, porque recordemos lo que habla la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y lo que estábamos hablando anteriormente, lo necesario de cuidar nuestra mente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias Señor, porque tienes misericordia de nosotros, porque nos das una mente renovada, nos das una mente nueva, Señor. Gracias Señor. Es por ello que hoy, en esta oportunidad, a la luz de la palabra, podemos nosotros entender muchas cosas. Hay muchas cosas que se mueven en lo terrenal, disfrazadas muchas veces de que no son malas. Yo te lo digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Por eso reiteramos que este es un tema muy controversial, pero a la luz de la palabra, a través de lo que expresamos anteriormente, tanto desde el punto de vista de la psicología, específicamente del psicoanálisis, como lo escrito acá en la palabra de Dios,
Yo le decía a una persona que platicábamos de este tema, y yo le decía, al final, ¿a quién le vas a creer? ¿Al hombre, a la mujer o a Dios? Al que nos dio la vida, al que nos da su gracia y su misericordia. Y esa persona que no conoce de Cristo dijo muchas cosas que no valen la pena mencionar. Ya te imaginas qué fue lo que dijo, pero yo alabo, glorifico y bendigo el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si hay algo muy importante acá, y lo digo con todo respeto y sin ofender a nadie, yo sé que la psicología es una ciencia, pero que lamentablemente, ya lo expusimos al principio, sus conceptos, sus métodos, lamentable y tristemente, en la práctica, está más en el humanismo que en lo que es de Dios. Entonces no puede haber compatibilidad entre aquellos conceptos, las filosofías del hombre y la palabra de Dios. Hoy el Señor puso en nuestro corazón abordar este tema, porque sabemos que es muy importante el estudio de la palabra. Sabemos que como creyentes en Cristo Jesús, de su gracia, de su misericordia, de su sacrificio en la cruz del Calvario, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos diferentes funciones. Lo hemos mencionado en varias oportunidades y lo reiteramos nuevamente. El Señor nos ha puesto en diferentes privilegios, nos ha dado dones, talentos, ministerios, y desde lo más humilde, lo más sencillo, hasta una responsabilidad mayor. Pero lo hacemos con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación, porque es al Señor a quien agradamos, obedecemos y servimos. Nuestra fe, nuestra confianza plena está en Él, y por lo tanto sabemos, y lo digo con todo respeto, yo sé que hay hermanos y hermanas en Cristo que son profesionales en diferentes ramas de la ciencia, y en la rama de la psicología también hay hermanos y hermanas en Cristo, pero respeto su profesión, respeto su actuar, pero a manera personal, mi vida, desde el día en que el Señor me llamó para servirle, siempre está puesta en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, yo sé, como lo mencionábamos también al principio, que la ciencia viene de Dios, porque estamos viviendo en la tierra y por lo tanto es desde el punto de vista terrenal muy importante la ciencia a través de sus diferentes ramas, porque Dios estableció un orden y ese orden tenemos que seguir, que lamentablemente muchos utilicen mal su intelecto. Quizás son profesionales en diferentes ramas de la ciencia, pero lamentablemente el ateísmo se ha infiltrado mucho en la ciencia terrenal, la cual, como reitero, la ciencia viene de Dios y por lo tanto, mediante el hombre y la mujer la sepa apreciar, valorar
y practicar como se debe es de bendición, pero también sabemos que cuando principalmente a través del tiempo han existido en la rama de los científicos en diversas ramas, han sido muchos ateos que el enemigo les ha cegado su entendimiento y lamentablemente han pasado la mayoría de su vida peleando con el Señor. Entonces veo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy yo te puedo decir con todo respeto, en mi punto de vista, la psicología y la Biblia no son compatibles y por lo tanto nosotros escogemos lo mejor, que es la palabra de Dios, porque lo mencionamos, que el único que puede sanar las enfermedades del alma, del espíritu, del cuerpo, es el Señor Jesucristo. Ya que recordemos que en varias circunstancias, muchos que han padecido de enfermedades del alma, como el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, la frustración, principalmente que no conocen de Dios, acuden a la psicología. Pero cuando el hombre y la mujer, en este caso, tiene enfermedades del alma, sabemos que solamente el único que nos puede sanar es Jesucristo. Lo mencionábamos y lo volvemos a mencionar cuantas veces sea necesario. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es nuestro anhelo, nuestro deseo en el amor de Jesucristo, que esta palabra que hoy compartimos, que este tema que hoy hemos abordado, sea de bendición, ya que lo mencionábamos, como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene diferente función, pero estamos en un mismo sentir, que es en Jesucristo. Y el estudio de la palabra de Dios y las demás armas espirituales son muy importantes, porque a través del conocimiento de la palabra, nuestra fe es fortalecida, es aumentada, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por lo tanto, yo te digo, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga, esta palabra es para todos. Esta palabra también, en primer lugar, es para quien la imparte y para los que la escuchan. El Señor la va a poner en nuestros corazones para que germine y dé fruto en el tiempo de Él. Sabemos que estos temas, como son profundos, causan polémicas, controversias, pero lo hemos hecho no por ello, sino que lo hemos hecho para que el pueblo de Dios cada día vaya conociendo, vaya creciendo en cuanto al conocimiento de la palabra, y que, como lo dice la palabra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, ya que hay muchos engañadores, hay muchos falsos, y de ellos hay que cuidarse. El enemigo anda como león rugiente, viendo a quien devora, y muchas veces lo ataca de esa manera, con falsas doctrinas, con filosofías, con teorías que no son de Dios. Amado Padre que estás en gloria, te damos las gracias y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia a ti, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por este
momento que nos has brindado. Sabemos que a muchos no les gusta o a muchos no les va a gustar, pero lo hemos hecho porque es un mandato tuyo, como atalayas que somos. Tú, mi Señor, nos has enviado a predicar tu palabra y por lo tanto no son enseñanzas de hombre, no son enseñanzas de política partidista ni de proselitismo religioso. No, es tu palabra, Señor. Este tema que hoy hemos abordado y que tú has puesto en nuestras vidas para compartirlo, Señor. Yo te pido que desde el punto de vista espiritual, bíblico, Señor, hayas aclarado muchas dudas de los hermanos, de las hermanas, de los amigos y amigas que hoy hemos estado en esta reunión. Que esta palabra, Señor, quede escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, porque sabemos que es a través del conocimiento de tu palabra que nosotros nos podemos fortalecer cada día para seguir adelante. Yo te pido, Señor, aquel o por aquella que no te conozca, sabemos, como lo mencionábamos, lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural, el hombre carnal, no puede entender las cosas de Dios. Solamente cuando estamos en ti, Señor Jesús, solamente cuando el Espíritu Santo de Dios nos revela aquello que el hombre ni la mujer natural o carnal puede percibir, porque no las puede entender, porque éstas se disciernen espiritualmente. Yo te pido con todo mi corazón, Señor Jesús, con humildad, gracias, Señor, porque estas enseñanzas son tuyas. Estas enseñanzas, Señor, sabemos que son muy importantes para que podamos alabarte, adorarte, servirte y darte gracias por la vida, por tu gracia, por tu misericordia que nos das cada día. Porque sabemos que estamos expuestos a muchos peligros, principalmente de falsas enseñanzas. Vivimos momentos de zozobra debido a los problemas sociales, políticos, económicos, no solamente en Guatemala, sino que en su mayoría las naciones de la tierra. Pero tu palabra dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, sabemos que aunque haya tribulaciones, angustias, enfermedades, heridas o dolores, no es el hombre, no es en sí la ciencia, llámese como se llame, que es la solución. No, la solución a nuestros problemas, la sanidad, la libertad y la salvación solo viene de ti, Señor Jesús, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres. Todas las enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu, solo tú las puedes sanar. Todos esos problemas, desde el punto de vista del intelecto, llamados problemas psicológicos, tienen solución. Pero en ti, Señor Jesús, solamente en ti, Señor Jesús, y no en el hombre ni en la mujer. Señor, bendice a aquellos profesionales en sus diferentes ramas de la ciencia que te conocen y aún aquellos que no te conocen, para que no se desvíen, para que no desvíen su mirada de ti, mi Señor, y que siempre estén prestos y dispuestos a poner en primer lugar aquel que nos da la vida y que nos da la existencia. A ti, Señor, Señor mío y Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás a nuestro lado.
redarguyendo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, restaurando y transformando nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque solamente a través de la revelación de la palabra de Dios que tú nos das es que podemos discernir y que nuestros ojos, oídos y boca sean espirituales y sean abiertos a la luz de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque no sé qué haríamos sin ti, Señor, porque separados de ti nada somos, separados de ti nada podemos hacer. Te pido por aquel y por aquella que no te conoce y que haya escuchado este tema. Ábrele su corazón, tócale su corazón, Señor, y que entienda que no es con las cosas terrenales, se llamen como se llamen, que van a resolver los problemas del hombre y de la mujer, sino que solamente en ti, Señor Jesús. Abre su corazón para que hoy puedas tú llegar a esa vida que tal vez hoy anda acongojada, anda en problemas, no haya qué solución darle a los mismos. Pero hoy, Señor, yo te pido, por favor, háblales, tócale su corazón, manifiéstate a ellos, Señor, y que entiendan y que comprendan de corazón que separados de ti nada somos. Dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, haber compartido esta palabra, esta enseñanza bíblica, que es nuestro deseo, como siempre lo reiteramos, que sea de bendición, que nuestra vida sea edificada a través del conocimiento de Dios, a través de su palabra en nuestras vidas. A nombre del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, en la zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, del hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de la familia pastoral, de la congregación, de un servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro deseo, en el amor de Jesucristo, que nuevamente el Señor nos permita reunirnos en el próximo estudio de la palabra de Dios que tengamos, que desde ya le pedimos al Señor que sea de bendición. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.